Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Darles la bienvenida a esta que es la tercera y última videoclase que vamos a tener de esta capacitación denominada la responsabilidad social en la educación. Como ya pudieron ver en la primera clase conmigo, algunos aspectos introductorios y teóricos. Tuvimos esa segunda clase con el Instituto de Responsabilidad Social de la provincia, donde seguramente han podido ver los aspectos que hacen al inicio de esta concepción desde una visión empresarial, pero que está mutando en estos últimos 20 años y más cercano en el tiempo, inclusive hacia instituciones de tipo público también. Y nos parece importante dar la discusión al interior de la educación pública sobre todo, poder plantear la responsabilidad social y cómo la miramos en términos sociales y en términos individuales. Así que en esta oportunidad darle la bienvenida y el agradecimiento a usted, profe Marisa Díaz, por participar en esta tercera y última videoclase. Bueno, muchas gracias y muy contenta por la invitación de adentrarme en una conversación, diría yo, para mí inicial, por la naturaleza del tema, pero creo que no menos importante en el sentido que vos estás señalando, ¿no? En el sector educativo estamos atravesando la necesidad de renovar la agenda. Algunos dirían viviendo un tiempo de transición entre nuestros temas clásicos de trabajo y aquellos otros que responden más bien a notas epocales, pero no porque sean notas epocales, no revierten de importancia a la hora de repreguntarnos aquellas cuestiones más sustantivas, más decisivas, que forman parte de la actividad de la escuela. Así que en ese sentido me parece interesante y también no solo la cuestión del tema, sino que un sindicato decida darle cabida en su propuesta de formación permanente a una interesante problemática que, como vos bien señalabas, lleva más de una década haciéndose lugar dentro de la consideración de las acciones que hacen a la actividad de una sociedad, ¿no? Algunas de las cosas que hemos conversado más informalmente, pero que está bueno introducirlas también en este momento de la discusión, tienen que ver con los contextos, ¿no? Uno, si mira la historia, va a ver que parece que siempre hubo crisis y que la crisis que uno atraviesa es siempre la más importante. Y una de las cuestiones que por ahí afloran es el discurso o la construcción discursiva centrada mucho en la persona, en lo individual. Y pareciera que este contexto provincial, nacional, por qué no decir mundial también, está atravesado por esa preeminencia nuevamente androcéntrica de poner a la persona en el centro de las cosas y cómo eso también puede ser o atentar contra los lazos sociales y la construcción social. Por eso el sindicato está interesado en poder abordar la cuestión de cuáles son las responsabilidades que individualmente tenemos, pero que a su vez son colectivas y sociales, porque no dejamos de ser seres que vivimos en sociedad y que nos necesitamos mutuamente. La nota que vos ponés en palabra en relación a esta preeminencia de las singularidades, ¿no? Porque no solo es el individuo, sino también su singularidad, yo la escribo en un conjunto de notas epocales y ahí es donde nos encontramos realmente con una escena a nivel humanidad muy compleja. Así como se han profundizado los rasgos de este individualismo a nivel global, también se han profundizado los rasgos que hacen a la desigualdad y a la exclusión. Y cuando uno analiza los distintos rostros que tiene la desigualdad y la exclusión, y por otro lado la acumulación de bienes o bienestares en un sector de la población mundial muy reducido, mientras otros sufren, otros millones sufren todo tipo de demanda insatisfecha, de condiciones de vida miserables, de explotación. Si sumado a esto uno mira lo que estamos haciendo con la gran casa, que es el ambiente, digo, hay un conjunto de factores que potencian, exacerban, diría yo, estas condicionantes tan individuales y los convierten en un riesgo para la vida en común. Y pensar la responsabilidad social desde la perspectiva del lazo, de la vida comunitaria, de la solidaridad, es de alguna manera intentar una reflexión
a mi juicio, necesaria sobre qué nos pasa en la vida en común. Y esa reflexión, entre otras muy valiosas, tiene, a mi criterio, un enorme lugar dentro de la escuela. Si hay un lugar privilegiado para la reconstrucción del lazo, de la solidaridad, de la participación, un lugar donde podemos enseñar, podemos trabajar sobre estos valores, me parece que está viola el desafío, sobre todo para la educación básica. En este devenir al que voy a hacer referencia, en este breve recorrido histórico que estamos haciendo sobre la problemática como objeto de trabajo, como objeto académico, ha tenido y tiene mayor lugar en el trabajo y en la reflexión en la educación superior, pensando que los estudios superiores, o asumiendo, hay una formación para el campo laboral, para el campo profesional, que liga con el mundo económico. No es tan habitual que estas discusiones sean propias de la educación básica, entendiendo toda la escolaridad obligatoria. Ahora, no sería un problema ingresar con estas temáticas, al menos en el campo de la reflexión, no necesariamente en el recorte de un contenido, porque justamente estamos hablando de los años de la vida de los sujetos donde construimos las bases de la ciudadanía. Así es, la promoción de los valores, de la solidaridad. No es solamente tener un comportamiento propio de tipo solidario, comunitario, sino la promoción, digamos, de poder generar que nuestros estudiantes en su entorno encuentren un espacio donde también aprendan esos hábitos, esas conductas, esos comportamientos socialmente responsables. Y que podamos también pensar, en el caso particular de la solidaridad, cuáles son las notas éticas y políticas en un punto, pensando la construcción política como aquello que nos sostiene como humanos en comunidad, ver desde ese lugar qué podemos explorar en el concepto de solidaridad y cómo ingresa en el concepto de solidaridad el concepto de responsabilidad, ¿no? La solidaridad es una construcción, es un ejercicio y es un saber, ¿no? Implica una posición ética, pero también implica un conjunto de prácticas que debieran ser coherentes, consistentes con ese posicionamiento. ¿Por qué enfatizo eso? Porque en algunos supuestos sobre la solidaridad lo que está encubierto es la compensación del déficit o la beneficencia, la caridad, ¿no? Y en realidad no estamos hablando de eso, ni tampoco estamos pensando, o por lo menos desde la posición en la que voy construyendo yo mi propia lectura sobre la responsabilidad social, en una acción de orden técnico o compensatorio también en términos económicos, es decir, el beneficio del sector involucrado en el ejercicio de la práctica responsable a nivel comunitario. Lo que estamos intentando, me parece, en esta conversación y en esta formación que está llevando a cabo el sindicato, es poner una alerta sobre la existencia de la problemática, de la temática y de un modo de pensarlo. Y me parece que ese sería, a mi juicio, el mejor aporte que le podríamos dejar a quienes están cursando esta formación, que es habilitar una forma de leer un problema, como es el problema del individualismo y la ausencia de lazo social, desde la perspectiva solidaria, pero no desde cualquier manera o desde cualquier forma de entender la solidaridad. Sí, la solidaridad más como una mutua colaboración entre todos los actores sociales o las personas propiamente dichas, en un crecimiento colectivo y en un bien común que muchas veces es abstracto, que no tiene que ser entendido como este intercambio o mercantil o caritativo. La solidaridad no en términos de dar cuestiones materiales, sino más bien cuestiones éticas, morales, culturales que pueden promover inclusive a veces la igualdad de oportunidades. Porque en esto del individualismo, una de las cuestiones que también son parte de los discursos actuales, yo lo veo muy seguido, es la idea de mérito, ¿no? Y aparecen también inclusive cuestiones de autoayuda, muchas veces en redes sociales, de vos sos el artífice de tu destino, vos sos el responsable de lo que te pasa, vos puedes salir adelante, tan focalizado en el ser, en su individualidad, que pareciera que muchas veces se puede prescindir
de los lazos más cercanos como la familia, la escuela, el club, la iglesia, en su conjunto para alcanzar el mérito, pero que el mérito no es exclusivamente algo individual. El mérito es una construcción que requiere, digo, podemos llamar mérito o podemos hablar de esfuerzo, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ese movimiento, el pasaje de una posición a otra, de una posición desfavorecida o inicial a otra que constituya un logro, es siempre el producto de un lazo, de una lazo con el conocimiento, lazo con los pares, lazo con el enseñante, si lo pensamos desde la escena escolar, pero un lazo también con el afuera, que sostiene ese sujeto en su autoestima, en su valoración de sus capacidades, en el recorrido que puede hacer aprendiendo, ¿no? Y resolviendo diferentes situaciones de vida que lo van moviendo por la realidad. Ahí me gustaría agregar también que este tema de construirnos solidarios con distintas herramientas, la cooperación, el trabajo en redes, el trabajo, exactamente, el trabajo intersectorial, digo, esto pensando a la escuela como organización, pero al interior de la escuela, de la práctica escolar, tal vez pensar en la solidaridad y pensar en ese sujeto como un sujeto de derecho, esto que Frigerio señala de construir al otro como un otro significante, ¿no? Como un otro que existe en la medida en que entablo yo un lazo con él. Me parece importante ver cómo podemos irnos corriendo de lo que yo llamo la formalidad de las condiciones de igualdad, ¿no? Esta cuestión más burocrática o ficcional de que todos somos iguales en la escuela, pero si haces las cosas mejor vas a hacerlas solos o fíjate cómo las construís, porque yo la oportunidad te la di, ¿no? Y también, esa misma escena se puede aplicar a la fuera de la escuela, ¿no? Bueno, acá hay planes de trabajo, acá hay una oportunidad laboral, si no llegas a ella, será una cuestión tuya. Claro, sí. O sea, esta cuestión de la oportunidad como una condición acabada que hay que conquistar. Si estamos hablando de que trabajamos desde la perspectiva de la igualdad, la oportunidad es un derecho y es una condición para que vos puedas ejercer, en este caso, tu tarea en la construcción de tu identidad educadora y educativa. Entonces, me parece que allí hay una cuestión interesante, que el tema de la solidaridad, la lectura de la solidaridad como objeto de trabajo, de estudio, de práctica, nos puede ir llevando también a entender qué es esto de mi responsabilidad por el otro. Porque en definitiva, hablar de responsabilidad social es hablar de una responsabilidad por un otro, por unos otros, en condiciones de pares, por la sola condición de ser humano. De ser humano, totalmente. Y además, una cuestión que es importante en esto de la responsabilidad social, la solidaridad y muchas veces el alcance de lo que uno puede aportar al tema de las oportunidades. Es el Estado, y otra cuestión que está muy tensionada en la actualidad es el concepto de Estado. Es el Estado muchas veces el garante de establecer ese piso mínimo de oportunidades, pero a su vez esto de que la oportunidad no es acabada, uno puede pensar, como se habla en la responsabilidad social en la educación superior, la oportunidad de estudiar una carrera la tienen todos y aún así uno mira la matrícula universitaria y es bajísima, porque no es una oportunidad acabada. Digo, hay otro componente de oportunidades y que la sociedad también a veces contribuye, que si no se dan es imposible acceder a ese mérito individual o ese esfuerzo individual. Digo, estudiar en la universidad, por más que haya un concepto de gratuidad, no es posible si no hay una familia que te apoye, si no hay un transporte que de pronto te lleve, si no está garantizado, por ejemplo, tu alimentación. Hay muchos condicionantes que hacen que una persona no pueda acceder a determinadas cuestiones, justamente porque una oportunidad por sí sola no representa el sumum de la posibilidad. Una oportunidad por sí sola no representa eso, como tampoco una organización por sí sola, ¿no? Me parece que en esta impugnación tan generalizada con respecto al Estado y sus funciones, lo que se está impugnando no solo es una representación
de algo agotado, inútil, de una organización que no se sabe bien para qué está, sino que se está poniendo en tela de juicio el trabajo institucional por el bien común. Ahora, eso también le puede caber a un hospital, a una escuela o a una comisaría. Digo, cualquier organización pareciera hoy estar bajo sospecha de, primero, su necesidad de existir y segundo, la capacidad que tiene para construir bien común. Entonces, me parece que acá estamos considerando la necesidad de poder volver a mirar las notas de la construcción del bien común y mirando al interior de las notas del bien común cómo aparece como un gran antídoto para el individualismo el lazo. Digo, en la medida en que el lazo se sostiene, uno puede jugar con las condiciones más adversas, pero puede superarla porque hay una red, porque hay una trama de sostén. A mí me gusta mucho la idea de trama de lazo, de tramas de vínculos al interior de una organización, por fuera de la organización, entre organizaciones y sujetos colectivos, porque me parece la única salida para poder tramar sentido en esta ambición, que para algunos es local, pero no deja de ser global, que es pensar un mundo distinto. Un mundo distinto, solo habitado por individuos que sobreviven a la adversidad cotidiana, no sé si es mundo, es algo, es un espacio, un territorio habitado, pero no necesariamente nos alberga como humanos, ¿no? Y me parece que aunque parezca muy amplia, amplio este encuadre, lo común se constituye en estas discusiones, en estas pequeñas discusiones, en que cada docente que participe de esta formación pueda mirar su práctica y mirar la práctica colectiva que debiera sostener en su escuela a favor del lazo. Y que inclusive es un ejercicio consciente, digo, construir ese lazo, porque nos hemos dejado de preguntar el porqué de muchas cosas, o las presuponemos, las naturalizamos, entonces eso nos impide a veces tomar conciencia. Digo, ¿por qué? Casi no nos preguntamos por qué es importante la escuela pública, por qué es importante la salud pública. Digo, en esto de cuestionar al Estado y a su rol, muchas veces quizás por sus deudas también, pero en esto del cuestionamiento hemos dejado de preguntarnos por qué es importante que un tejido social sostenga instituciones, sostenga políticas públicas, o inclusive por qué la sumatoria de los individuos también sostengan lazos de solidaridad. Argentina es uno de los países que tiene mayor capilaridad estatal. Cuando hablamos de capilaridad, hablamos de la posibilidad de pregnar en todo tipo de territorio, y en particular la escuela pública. Como pocos países en el mundo, Argentina tiene un sistema de una vasta cobertura territorial. Eso es Estado, ¿no? Cada una de nuestras escuelas, aunque sean de dependencia provincial o municipal, son reflejos de un Estado. Es decir, son organizaciones estatales donde esperamos ocurran prácticas estatales. A veces nos cuesta vernos ahí, ¿no? Nosotros somos el docente o la docente de la escuela tal, pero no nos cabe a veces el ropaje de ser representantes, dirían algunos autores. Pasa en el mínimo detalle simbólico hasta cuando cobramos el sueldo, porque dice, cobra la administración pública, y la primera pregunta abajo es, ¿y los docentes cuándo cobramos? Como si no fuéramos parte de la administración. Me viene de 10 ese ejemplo, ¿no? Entonces, el Estado es gobernador y ejecutivo, no se ve Estado a los dos poderes, ¿no? al legislativo y a la justicia, no se los ve como Estado. Entonces, el Estado es el gobernador, el presidente y algunos más que lo acompañan. El comisario no pareciera Estado, el director del hospital no, porque ahí pareciera que el saber profesional, la ocupación del lugar público es desde la formación profesional. No se fija quién paga el salario, cuáles son las prestaciones, etc. Ahora, todo eso ha ido atentando y degradando en esa lectura que separa aguas, vamos a decir así, a la posibilidad de comprender esto que vos decís, que hay un responsable de la trama social, ¿no? Hay un organizador de esa trama que es el Estado. Si el Estado se replegara definitivamente
de no solo sus atribuciones materiales, sino también de sus atribuciones regulatorias y simbólicas, creo que la vida que conocemos se alteraría muchísimo, por lo menos en nuestros países, donde, por ejemplo, no es el mercado el que define la política educativa, ¿no? Las políticas que tenemos en nuestro país desde el retorno a la democracia hasta el presente han sido una construcción estatal, gubernamental, articulada, disputada, más efectiva, menos efectiva, pero la conducción de las políticas educativas en nuestro país está a cargo de los estados, el Estado Nacional, los estados provinciales, en procesos de concertación federal. Entonces, ahí me parece que está bueno también traer a colación lo que vos señalás, porque si no, no es una discusión antojadiza, ni es una discusión opinable, en el sentido de, bueno, ¿qué te parece si este tema lo conversamos o no? Sería deseable que sea una conversación sostenida, pensar a la escuela como una organización estatal, especializada en la enseñanza, sí, como la del hospital, especializada en la preservación y el cuidado de la salud. Pero esa especificidad no nos corre de la condición de agentes estatales y tampoco nos corre de las responsabilidades éticas que están imbrincadas en esa tarea y que tienen que ver con lo que estamos señalando, entre otras cosas, de mantener ese tejido social, alimentarlo, mejorarlo, fortalecerlo, pero desde una acción sistemática. Muy bien. Bueno, como para hacer unas conclusiones finales ya sobre el final de esta capacitación, me gustaría que ya usted pueda directamente, si quiere, dejar un saludo y un mensaje final respecto a la temática ya para los y las docentes que han llegado hasta esta instancia. Bueno, creo que de alguna manera, aunque sea esquemáticamente, hemos recorrido algunos asuntos, yo diría que son inherentes a pensar área de la responsabilidad social en el sentido de inscripta dentro de las responsabilidades que tenemos las y los educadores a la hora de formar, ¿no? No necesariamente en primera persona, o sí, como ejecutores de acciones referidas a la responsabilidad social, pero sí me parece que sería muy necesario introducir, vuelvo a insistir, no necesariamente un contenido, pero sí una reflexión sistemática sobre los atributos que tiene tener una conducta de responsabilidad social. En particular, enfatizaría este trabajo en la educación primaria, en los últimos años de la educación primaria, y sería más enfática en la educación secundaria, tal vez incluso promoviendo algunas acciones de articulación en los últimos años de los procesos de formación con prácticas que den cuenta de una solidaridad racional, como decía Guillermo, una solidaridad ética y una solidaridad que nos implique con el otro. Desde esa perspectiva me parece que es posible que la escuela riojana en general, en particular la que se dedica a los asuntos comunitarios, básicamente la escuela secundaria sería para mí esa escuela, comience a darle cabida, le haga un lugar a la responsabilidad y a la solidaridad como prácticas cotidianas en la organización, pero también como una práctica cotidiana formativa que les ejemplifique, si cabe el término, a quienes se están educando en nuestras instituciones, la posibilidad y la necesidad de pensar un mundo distinto, haciendo cosas distintas con el mundo que tenemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta esta instancia y en lo personal agradecerle, Marisa, a usted porque, bueno, cada vez que nos acompaña en una acción, sea de congreso o de formación de desarrollo profesional, sabemos que la jerarquiza de sobremanera, así que mi agradecimiento personal y también del sindicato. Muchas gracias a ustedes como siempre por la invitación. Bueno, hasta el próximo encuentro.